La pintura es el género artístico que con mayor fuerza pareciera atrapar al espectador. Por su vistosidad y por la atracción del color, un cuadro puede evocar un instante que a la vista puede ser eterno. Venezuela ha sido pródiga en pintores que han sabido apreciar su magnífica naturaleza. La diversidad del paisaje hace que los artistas se sientan atraídos por sus maravillas naturales para disfrutarlas e interpretarlas en toda su magnificencia. Ángel Hurtado es uno de ellos. Su más reciente exposición fue titulada El Mundo Perdido, con motivos de la Gran Sabana, inspirados en el libro de Sir Arthur Conan Doyle. El artista hace numerosos viajes a esta región que se ha conservado en su estado primigenio para tratar de extraerle su inmensidad, su silencio, su misterio. Después de 37 años en el exterior, regresó a su tierra para establecerse definitivamente en la isla de Margarita. En esta isla ha iniciado su reencuentro con la naturaleza olvidada, con los monumentos históricos que aún conservan sus características de tiempos remotos y donde se combinan admirablemente el pasado y el presente. En el poblado de Guarame, donde vive, ha querido colaborar con los vecinos donando un vitral para la iglesia. Desde su interior, el intenso sol margariteño acentúa aún más el brillante colorido del vitral. Otro artista del poblado, el escultor Valentín Malaver, también ha colaborado con una novedosa escultura móvil tallada en serpentina, una dura piedra que se obtiene en la isla. En contraste con las grandes ciudades donde ha vivido la mitad de su vida, redescubre aquí un universo totalmente diferente, donde la naturaleza predomina sobre la sofisticación del mundo moderno. Ha encontrado la morada ideal, una casa sencilla hecha artesanalmente en el flanco de una montaña y frente al mar, donde siempre anheló vivir y proseguir su carrera de pintor. Desprendiéndome de parte de un mundo que ya he conocido y que me nutrió, tomé la decisión de pasar mis últimos años a digerir lo aprendido y a disfrutar un poco de una vida tranquila en un mundo silencioso en el cual solo me acompaña mi familia. Desde chiquito yo fui su crítico más importante, siempre me dijo. Yo en la hamaca viéndolo pintar me pregunta, ¿qué cambio? Y cualquier cosa chiquita que yo le dije lo cambiaba ahí mismito. Muchas veces, ¿qué te parece este cuadro? Y le dije el nombre y ese fue el título. O sea, un niño chiquito desde 5 años hasta 14 años pidiéndome qué pensaba yo. Muy humilde siempre, nunca tenía ese aire de maestro ni nada, sino pintaba porque le gustaba pintar, ¿no? Bueno, me asusta a veces porque ahora me parece que él siente que está en la última etapa de su vida y a mí, tú sabes, eso me asusta demasiado porque yo lo veo con un tipo con tanto vigor y tanta energía. Estoy asombrado cada vez que lo veo, que a 80 años, de verdad, no puede ser. Yo mismo, es que no, es un héroe para mí y cuando se pone a hablar en ese sentido, es un embuste, es para que yo crea, pero no creo, yo creo que él está feliz pintando, hizo lo que quería, tiene una casa que le inspira, tiene una mujer que le inspira, tiene un perro que le inspira, hizo todo lo que quería y siento orgulloso que
no sé, ojalá un día yo tenga la vida así tan en control que puedo escoger cómo termino y creo que lo está haciendo exactamente como lo quiere. Well, for me, my father is of this magnitude here in Venezuela. I never think of my father of this magnitude until I come here to Venezuela and I see how famous he is here. I didn't realize he was an artist. I didn't realize that he would be famous or that he was on his way to being famous. We went to Soto's house many times. We met Cruz Diaz. We met a lot of artists that as a little girl, I didn't even realize who I was sitting at a table with until now. And I think to myself, wow, what a childhood I had. To be able to say I was there. And I met Soto and I met Cruz Diaz and I saw my father do all the works, all the films for all these famous artists. I remember my father filming a video for Soto, Jesus Soto in Paris by the Eiffel Tower. And that's when I realized my dad is, well, of course he's special, but he's got that super special ability. And he has a talent, not just in art, but in filmmaking. And that's when I began to realize, and I was really, really proud of him. I think, well, as a youth, he was very anxious, like all young people are. He was very stressed in his job when he was young, especially when it came to he worked at the French television as well, so I remember that. But as he got older, I saw that wisdom come through with age, and I saw that he was becoming more peaceful. And his art has changed so much between the 60s, from what I remember in the 60s, all the way to now. The evolution is incredible. And not that this is better now than it was then, it's just completely different. But I think he lived his life, I think he can say he lived his life well. I'm sure he's happy with it, with his art and with his family. El canto de los pájaros y el rumor del mar. La tranquilidad y el silencio del lugar es propicio para la convivencia en una casa acogedora. Junto con mi esposa la hemos colmado de obras de arte, artesanías y antigüedades. Yo tengo mi trabajo en la casa, mi rutina, mis hamacas que las adoro y como él mismo dice, yo voy de hamaca en hamaca. Él tiene su tiempo libre para él pintar lo que él quiere, para leer. Él tiene absoluta libertad para lo que él hace. Él es muy inquieto, a pesar de que se ve como una persona muy serena. Él es inquieto y le gusta trabajar, entonces él siempre está haciendo algo. O está en la computadora, o está dibujando, o está en su taller. Es más, él está hablando por teléfono con una gente y tiene una libretica, está dibujando. Las libretas de nosotros del teléfono son un desastre porque están llenas de dibujos, se le caen las páginas, porque en todas partes él está dibujando. Yo fui pintora, yo estudié pintura, mejor dicho, y conozco mucho de arte porque tengo muy buena formación. Entré a estudiar muy joven, a los 14 años, a la escuela de arte. Y trabajé después 7 años ahí mismo, después me uní con él. Lo simpático era que los que fueron mis profesores, ahora son mis amigos, son los padrinos de mi hijo. Y eso me permitió mantener mi vida de artista, entre artistas, siempre, ¿no? Yo no conozco un mundo que no sea el del arte. La casa, rodeada de trinitarias y variada vegetación, es realmente un remanso de paz y silencio. Aquí, el artista, cuando sale de su taller de pintura, se dedica a la meditación, a la lectura, al descanso.
El ambiente que lo rodea, objetos de arte, artesanías, esculturas y pinturas de colegas amigos, se integra perfectamente al estilo artesanal y rústico de la casa. Desde el balcón del segundo piso se descubre el jardín y el mar en toda su intensidad, con sus colores que cambian a cada instante según sea su reflejo del cielo o de las nubes. La vegetación se vuelve exuberante gracias al milagro del riego, en una tierra naturalmente árida. Aquí, los días son largos y brillantes, con un sol que abraza la tierra sedienta, donde la lluvia es escasa. Este es un cuadro de un pintor francés primitivo, o naif, que se llamaba Rousseau. Lo llamaban el aduanero porque trabajaba en una oficina de aduana. Y él pintó este cuadro que se llama El Sueño, que es un cuadro que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. A mí me encanta ese cuadro y como no me podía robar el cuadro del museo, lo reproduje aquí en mi jardín, que se ha convertido en el sueño de Rousseau, en mi propio sueño, tener su cuadro en mi casa. Vitral lo conseguí yo abandonado en una chivera y me gusta mucho el vitral y lo puse en mi taller. Bueno, esta es parte de una colección de vidrios que yo he hecho. A todos los países donde llegaba yo recogía algo que fuera azul, aunque fuera de la basura, como este frasco, por ejemplo. Este lo conseguí en España y así en todas partes he ido buscando frascos que tengan azul, inclusive metras, todo lo que sea azul, porque es un color que me fascina. Siempre en mis cuadros hay azul, creo que es mi color favorito. Unos cuadernos con bocetos, siempre tengo libretas que voy llenando con... En realidad estas son las bases, las primeras ideas para hacer cuadros. Por lo general yo empiezo todos mis cuadros con un boceto a lápiz. Es decir, no me atrevo a entrar a la tela directamente porque una tela grande es algo serio, ¿no? Entonces con un boceto pequeño como este, yo puedo ver mejor los problemas. Hago con lápiz porque aquí puedo ver lo que se llaman valores, es decir, los valores de claroscuro. Los valores son la gama de luces y sombras que va de lo más blanco del cuadro hasta lo más oscuro. Eso es lo que se llama valores de claroscuro en pintura y eso viene desde la época de los grandes maestros. Y para mí eso es muy importante porque eso es la base del cuadro, ese es el esqueleto. Si uno no tiene esto, el cuadro se cae, es como una construcción. Si una construcción no tiene una base sólida, no se sostiene. Después, cuando tengo esto, hago un primer boceto ya con una idea de color, de lo que va a tener el color el cuadro. Y ya cuando tengo esta idea, hago otro un poco más elaborado, que es este, donde ya hay más riqueza de color, para después pasar directamente a la tela de 2 metros de ancho por 1,50 de alto. Este cuadro ya es el tamaño, digamos, original que va a ser, basado en este pequeño boceto. Estas líneas que se ven acá están trazadas ahí también. No es cuadrícula, porque no son cuadrados, sino líneas de referencia para poder transcribir el boceto a la tela en grande. Aquí también ya sigo un poco los valores, es decir que el valor más claro para mí de este cuadro va a ser aquí, que yo le pondría un número 1.
Y después el valor segundo sería este. Serían dos valores. Y el valor negro más oscuro sería este, que sería, vamos a decir, el número 20. Entonces, entre el 1 y el 20 yo tengo que establecer toda esa gama de matices de gris y de valores de oscuro o claro. Cuando yo hago este primer bosquejo en blanco y negro, en carboncillo, tengo por costumbre mirar el cuadro diferentemente. Pero para mirarlo diferentemente, ¿qué tengo que hacer? Mirarlo en un espejo. Porque cuando yo lo veo en un espejo, veo el cuadro al revés. Entonces tengo siempre detrás de mí un espejo donde veo el cuadro y parece que es otro. Automáticamente salen los defectos que ya no lo he podido ver en el primero porque uno está acostumbrado a él. Cuando uno lo ve así, ve un cuadro nuevo. Ese es un pequeño truco que me enseñó a mí mi maestro, un señor llamado Leonardo da Vinci. Una vez que yo tengo esto listo, ya puedo entonces empezar el color. Esto que vemos aquí es lo que nosotros llamamos en pintura la mancha, es decir, llenar la tela con colores de modo que uno tenga más o menos una idea de la armonía general que va a tener el cuadro. Entonces, ya sobre esta mancha, donde todo el cuadro está lleno de color, se empieza con los detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte tengo que poner rojos y tengo que aclarar los rojos. Es decir, enriquecer estos rojos, por ejemplo, que están muy crudos. Crudo se llama en pintura los colores que están como salen del tubo. Y entonces hay que matizarlos. Los negros hay que suavizarlos un poco. Y esto es lo que toma más tiempo, los detalles, porque la mancha general se puede hacer en un solo día, en una sola sesión. Es conveniente hacerlo en un solo día, porque tiene más unidad de color. Ya el cuadro empieza a tomar vida. Yo siempre utilizo brochas de esas de pintar paredes, yo no utilizo pinceles. Hay pintores que pintan esto en un día, yo tardo un mes. Si yo no soy un pintor rápido, soy un pintor lento y yo creo que la pintura tiene que ser lenta. Como escribir una novela es un proceso lento. Y creo que el arte tiene que ser difícil, no puede ser fácil. Yo estoy contra el arte fácil, 4 brochazos y ya está listo. Eso es un caso raro en la pintura porque todavía uso paletas y uso pinceles y uso los colores que usaban los viejos maestros. Yo no estoy por el modernismo ese que quiere eliminar todo el pasado, ¿no? Yo creo que la pintura será siempre la misma. Es decir, yo lo que trato de hacer es una pintura que sea durable, que quede en el tiempo, no que sea una moda. Yo nací un 27 de octubre de 1927. Lo único que recuerdo de mi infancia es algo que me dijo mi madre cuando yo empezaba a tener uso de razón. Ella me dijo, tu padre se llama Miguel Ángel, tu abuelo Leonardo, y tienes un tío que se llama Rafael. Debes ser pintor. Con esa amenaza renacentista yo creo que no me quedó otro camino que ser pintor. Y desde pequeño ya a mí me gustaba dibujar mucho y era siempre en mis estudios el mejor en las clases de dibujo y el peor en matemáticas, como todos los artistas, ¿no? Conseguí a 2 pintores del Tocuyo que se llamaban José María Jiménez y tuvo más fama como compositor que como pintor. Y el otro era Octavio Alvarado, un pintor del Tocuyo también, quienes me invitaron a salir con ellos a pintar paisajes en los alrededores del Tocuyo.
Y poco a poco me fui envolviendo en la pintura. En ese mismo momento mi padre tenía un cine en el Tocuyo y yo me quedaba fascinado viéndolo pintar los carteles. Él tenía muy buena letra y pintaba los carteles que se ponían en la esquina del pueblo. Y cuando yo estuve un poquito más grande, él me entregó los pinceles para que yo pintara los cartelones. Busqué una beca para estudiar pintura en Caracas y fue un viaje fracasado porque la directora de cultura en ese momento, que era Elisa Elvira Zuluaga, cuando vio mis primeros cuadros, me negó la beca y me dijo que yo no tenía ningún porvenir en la pintura. Eso me desmoralizó completamente y yo me fui casi llorando a mi pueblo. Pero afortunadamente conseguí a un poeta que creía lo contrario y que trabajaba con Elisa Elvira Zuluaga. Este poeta, que era el asistente de Elisa Elvira, vio los cuadros, le gustaron y preguntó que de quién eran esos cuadros. Y le dijeron, es un pintor del Tocuyo que vino por aquí, un muchacho. Entonces él le dijo, no, yo le voy a conseguir la beca. Y pasando por sobre Elisa Elvira Zuluaga me consiguió la beca y yo me pude ir a Caracas a estudiar pintura. Cuando a mí me dieron el Premio Nacional de Pintura, tenía que entregármelo Elisa Elvira Zuluaga, la misma que había dicho que yo no tenía ningún porvenir en la pintura. Y yo me negué a recibir el premio de esa persona y mandé a mi madre a que recibiera el premio por mí. Tuve también la satisfacción de conocer a Jesús Soto, porque cuando yo entraba a la escuela, él salía de la escuela. Y desde entonces, desde 1946, 47, tuve una gran amistad hasta el año que murió. En esa época también tuve la gran suerte de conocer a Armando Reverón. Era un pintor que ya vivía en Macuto y que estaba bastante mal de salud, es decir, de salud mental. Él había tenido varios internados porque padecía de esquizofrenia, pero era un tipo sumamente amable y sumamente grato y gran conversador, aunque su conversación no tenía hilación. Y tuve el placer de ser su amigo y de visitarlo casi todos los fines de semana con otros amigos pintores. Tuve la suerte, el gran privilegio de encontrarme con los mejores pintores de Venezuela de esa época, que eran los profesores. Estaba Marcos Castillo, Pedro Ángel González, Rafael Monasterio, el mismo Antonio Edmundo Monsanto, que era el director. Y bueno, con esos profesores verdaderamente, y yo tengo que reconocer que yo aprendí a pintar con ellos y les quedo eternamente agradecido por esa instrucción que me dieron. Es una lástima que en estos días actuales en Venezuela no existe una escuela de artes plásticas de esa envergadura que yo tuve el privilegio de tener. Y es por eso que actualmente los pintores jóvenes están un poco a la deriva, porque no hay escuela y no hay profesores. Entonces no tienen rigor ni aprenden el oficio de pintor. Después de eso pasó algo bastante grave en la Escuela de Artes Plásticas, que fue la muerte de Antonio Edmundo Monsanto, el director, que era un maravilloso pintor y maravilloso docente. Y nombraron a su hermano Bernardo Monsanto, que era todo lo contrario. Y nosotros todos, al unísono, todos los alumnos, nos rebelamos contra ese nombramiento, porque no lo considerábamos a la altura. E hicimos una huelga para pedir su destitución. Con motivo de esa huelga, fuimos despedidos todos, expulsados de la escuela. Y a mí me mandaron la boleta de retiro y yo nunca la quise recibir. Me negaba a recibirla porque yo dije, a mí no me expulsaron, yo me retiré de la escuela voluntariamente. Pero por esas cosas graciosas del destino, la escuela un día se mudó al edificio donde estaba la Seguridad Nacional
y esa escuela se incendió. Se incendiaron los archivos y volaban por el cielo de Caracas todos los archivos, los papeles medio quemados. Y un papelito cayó a los pies de mi hermana que trabajaba en el Museo de Bellas Artes y se acercó a la escuela a ver el siniestro. Y ese papelito ella lo recogió y por la casualidad más grande del mundo, ese papelito era mi boleta de retiro que yo nunca había querido recibir. Y entonces ella me la mandó a París, que era donde yo estaba en ese momento, como recuerdo de una boleta que yo nunca quise recibir. Después de eso, conocí a varios pintores, entre ellos Osvaldo Viga, Humberto Jaime Sánchez, que fueron mis compañeros más tarde en París también. Y bueno, seguí trabajando porque en ese momento, cuando salí de la Escuela de Artes Plásticas, yo empecé a trabajar en la publicidad y con eso me ganaba la vida y pude ahorrar unos bolívares para poder irme a París, donde verdaderamente fue cuando aprendí verdaderamente no solamente a pintar, sino a vivir. Tuve la oportunidad de viajar por casi toda Europa. Con los mismos compañeros pintores hacíamos viajes a todos los alrededores de Francia, ¿no? Inclusive yo llegué hasta Suecia. Y eso fue para mí una formación extraordinaria. También tuve la oportunidad de exponer en los grandes museos de París, en exposiciones colectivas, por supuesto. En el Gran Palais de París, el Museo de Arte Moderno de París, en el Salón de Mayo, que era un salón el más prestigioso de esa época, que dirigía Gaston Dil, un crítico francés muy renombrado. Paralelamente a mi trabajo pictórico, también yo me inicié en el cine prácticamente profesional. Tenía varios amigos que estudiaban en la escuela de cine y trabajaba y los ayudaba a ellos y fui aprendiendo la camarografía y el montaje. Y más tarde me ganaría la vida como editor de películas. En esa época no había videotape. Y hice mi primera película, que fue la primera película que se hizo sobre Soto, cuando Soto era un desconocido en París. Esa película se llamó Vibraciones y eran los primeros trabajos cinéticos con movimiento de Soto. Y desde ese entonces yo he seguido a Soto en todas sus etapas y hice varias películas sobre su trabajo cinético porque se presta mucho para el cine por el movimiento. Hice otra película que se llamó El cuarto de al lado, o en francés La chambre d'à côté. Esta fue una película de ficción, con un guión que escribí en conjunto con Jaime Sánchez. Y fue una película que tuvo bastante éxito porque se pasó en la sala Parnasse de París, que era una sala dedicada exclusivamente al cine de ensayo. Y estuvo durante varias semanas en cartelera junto con Vibración, la película de Soto. Y obtuve muy buenas críticas de todos los críticos franceses. También en esa época en París, paralelamente a mi trabajo de pintor y de cineasta, yo continuaba enviando mis obras a todas las exposiciones importantes y una de ellas fue la exposición, la Bienal de Sao Paulo en Brasil. Ahí tuve la suerte de que mis cuadros le gustaron a un crítico que trabajaba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y él me compró las dos obras bastante grandes, que fueron para el Museo de Nueva York, que en ese momento el gran patrón del museo era Nelson Rockefeller. Lamentablemente, en una ocasión en Nueva York, Nelson Rockefeller celebraba algo en su casa en Albany, donde está la residencia de los gobernadores. Hubo un gran incendio y esas dos telas se quemaron, junto con otras de Jackson Pollock y de varios artistas americanos. Y salió en una revista que se llamaba Fortune,
salieron retratadas esas obras al lado de Jackson Pollock, lo cual me dio una gran satisfacción. A partir de ese momento, Clara Diamant de Sus, una crítica de arte argentina que trabajaba en Venezuela, escribió un artículo bastante interesante sobre mi persona, sobre mi trabajo, que se titulaba Un ángel olvidado. Hice varias exposiciones, hice una en Italia, en varias ciudades, en Florencia, en Roma, y después esa misma exposición que se llamaba Los signos del zodíaco, la hice en la Galería Mendoza de Caracas, en un regreso que tuve a Caracas en ese momento. Después de esas exposiciones, mandé al Salón Oficial de 1961 y tuve la gran suerte de ganar el Premio Nacional de Pintura con un cuadro que se llamó Materia Espacial. Y eso fue pues una especie de, no voy a decir consagración, pero algo que me dio una gran satisfacción y que me impulsó a seguir en la carrera que yo veía que ya había comenzado bastante bien. Después de recibir el Premio Nacional, hice algunos documentales sobre artistas venezolanos para el Canal 5, que era la televisora nacional en esa época. Y lo hice en colaboración con la misma crítica que había escrito mi artículo sobre los cuadros de Nueva York, Clara Diamant de Sus. Ella hacía los textos y yo hacía la fotografía del montaje. Y hice 12 documentales que fueron pasados en el Canal 5 muchísimas veces. Y que luego, lamentablemente, todos esos documentales se perdieron, no existe ninguno. He podido salvar al uno que otro. Estuve un poco tiempo trabajando en documentales y regresé a Francia en el 64. Ahí empecé a trabajar también más profesionalmente en el cine. Fui asistente de varios directores conocidos. Traté de buscar otros horizontes en ese momento. Entonces me ofrecieron un trabajo en Washington para hacer documentales de arte en lo que se llamaba la Unión Panamericana, que hoy en día es el Museo de Arte de América Latina, en la sección de artes visuales. Ahí me nombraron jefe de la unidad audiovisual y tuve la gran oportunidad de viajar por todo el continente de América Latina y las islas del Caribe, haciendo documentales de arte contemporáneo, biografía de artistas y arte precolombino, lo cual fue una experiencia extraordinaria. Yo pasé 25 años de mi vida en ese trabajo y es una cosa que ha sido muy grata porque me permitió conocer el continente que yo no conocía y me permitió adquirir una serie de conocimientos en todos los aspectos, desde el arte precolombino hasta el arte contemporáneo de la América. Bueno, entre esos documentales que hice un nuevo documental sobre Soto para hablar de los venezolanos, porque hice también de Torres García, de José Antonio Velázquez de Honduras, sobre Héctor Poleo, un trabajo cuando él estaba en París, lo filmé en su taller. Hice uno que se llamó El taller mágico de Reverón. Ya Reverón había muerto, por supuesto, pero yo filmé su taller con las muñecas. Y ese documental tiene el gran valor de ser un verdadero documento, porque como todos sabemos, ese taller desapareció con la vaguada de Vargas. Y se salvaron las muñecas, pero todo el taller, el castillete, quedó destruido. Y en esa película está toda la obra arquitectónica, podemos decirlo, de Reverón, porque él mismo construyó su taller. Entre esas actividades cinematográficas no me quitaban tiempo para seguir pintando siempre. Y en una de mis vacaciones en Venezuela tuve la suerte de colaborar con los mejores artistas de Venezuela en ese momento en una edición que hizo un taller que se llama Taller Cobalto. Y ahí trabajamos Soto, Alejandro Otero, Mercedes Pardo,
en fin, una cantidad de pintores haciendo serigrafías en seda que tuvieron mucha aceptación y todavía se pueden ver en muchos lugares públicos, en bancos y eso, ¿no? Después de que yo consideré que mi periodo de documentalista en Estados Unidos había sido suficiente, decidí retirarme de ese trabajo y regresar a mi país. Pero no estaba muy seguro porque no encontraba exactamente el sitio, no quería venirme a Caracas. Y unos amigos me invitaron a Margarita en una época y yo vine y fue un flechazo con la isla. Me quedé encantado y dije, este es el sitio donde yo quiero venirme a mi retiro, que no es retiro porque yo sigo trabajando, pero quiero decir el retiro del trabajo que hacía anteriormente. Entonces me retiré del Museo de Arte de las Américas, me vine directo de Washington a Margarita. Es decir, que aquí fue cuando yo descubrí en esta isla maravillosa la naturaleza por segunda vez, porque tantos años fuera yo me había olvidado de la isla y del país. Y fue un descubrimiento, sobre todo el paisaje marino, las montañas. En el 90 hice una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo que me ofreció Sofía Inberg, que era la directora en ese momento. Y tuve la otra satisfacción que fue la condecoración de la medalla Francisco de Miranda en su primera clase, que me concedió el ministro de Cultura en ese momento, que era José Antonio Abreu, un personaje al cual yo admiro muchísimo. En Margarita me he dado el lujo de tener una casa frente al mar, que ha sido el sueño de toda mi vida, y por fin lo he logrado. Por eso yo digo que cuando los artistas jóvenes me piden un consejo, yo les digo que tengan paciencia, porque los primeros 70 años son los más difíciles. Siempre le digo a los artistas que lo que tienen que hacer es aprender a pintar, a los pintores por supuesto, que aprendan a pintar. Entonces no queda más remedio que trabajar con toda la buena fe, con todo el sentimiento que uno le pueda poner, con toda la pasión al arte y seguir en eso hasta que la muerte lo reclame.